Hoy vamos a hablar acerca de familias al servicio de Dios. Diga conmigo, familias al servicio de Dios. Familias al servicio de Dios. Entonces, en la cita bíblica para tocar sería Josué capítulo 24, verso 14 y verso 15. Josué capítulo 24, verso 14 y verso 15. Muy bien. Ahora, en medio de una sociedad fragmentada, cuando los valores han declinado de una manera impresionante, las familias, ustedes ya saben que andan en un desacierto, una desolación. Parece que hubiese pasado un vendaval o un huracán, el cual ha hecho que las familias hoy estén en unas situaciones muy tristes, ¿no? Hoy la familia prácticamente no está representando a Dios. Hoy la familia no está sirviendo de Dios. Hoy la familia dejó de ser un faro moral, ético y espiritual. Dejó de ser ese faro, cuando antes las familias eran un faro para la sociedad. Le decían: ¿y usted a qué familia pertenece? No, yo pertenezco a la familia Baluarte. ¡Wow! ¡Qué familia! Su abuelo era impresionante, su abuela impresionante. Y entonces la gente hacía fiesta al escuchar los apellidos. Pero hoy le preguntan: ¿usted a qué familia pertenece? Y dice: no, esa familia, mejor dicho, es una familia de asesinos, de atracadores, de marihuaneros, alcohólicos. De esa familia salieron hasta prostitutas. Esa familia es lo peor, porque hoy la familia perdió su dignidad como familia, su valor como familia. Y entonces lo que se trata y lo que se quiere y lo que se desea en este momento, y lo que yo estoy anhelando juntamente con el Espíritu Santo, es que urgente restauremos el diseño divino de la familia como instrumento de transformación. O sea, la familia debe ser un instrumento de transformación, tal como la familia de Abraham lo fue. Cuando Dios llama a Abraham, Dios quiere levantar una familia, Dios quiere levantar un pueblo y quiere levantar una nación. Dios quiere dignificar la familia. Dios no quiere que tu familia sea la peor, sino que tu familia en el futuro sea la mejor de las mejores. Amén. Ahora, si venimos de familia de pronto desestructuradas, afectadas, perturbadas, dañadas, pues Dios esas familias las va a restaurar. Yo vengo de una familia o de dos familias. Por parte de mi padre fue alcohólico, maltratador de mi madre, mujeriego a morir, borracho y bohemio, porque se la pasaba cantando en los canes, en las discotecas en Medellín. Y ese fue mi padre. Pero por parte de mi madre era una familia que se criaron en Muso, Boyacá, Otanche, Borbur, Coscuez, personas de armas, personas que no tuvieron estudio, que no tuvieron preparación, personas que eran idólatras, personas a las cuales yo les conocí desde niño, que iban donde brujos, magos, hechiceros. Por ejemplo, mi abuela acostumbró a mi madre a ir todos los lunes a las almas del purgatorio ahí, entonces llevaban velas de cebo, ¿no? Y las ponían, invocaban las almas del purgatorio. Un día yo esculcando ahí en la sala de mi casa, estaba esculcando. Si quieren, echen la familia un poquito para atrás, que esta familia me está torpedeando. Esta familia de Icopor, que es la familia de Milton. El de gafas es Milton. O bájenla aquí. Es que me gusta tener presente toda la gente. Entonces allá me metí, Pastora Rosa. De repente de niño había una chimenea grande en la casa de la abuela. Gracias, hermano, qué gente tan linda, vea. Un aplauso para los muchachos. Mejor no pudo ser. Gracias, muchachos. Entonces me metí yo y me subí a un lugar y empecé a meter mis manos
y de repente saco un paquetico y descubro unos huesos de muerto en la casa de mi abuela. Y es que a esta gente le gustaba hacer brujería, pero en duro. Echaban limones por debajo de la cama, bueno, un poco de cosas raras tenía esta gente. Y fue una familia muy disfuncional, donde había mucho trago y todos estábamos en peligro de muerte por las cuestiones de esmeraldas, de armas, bueno, por esa situación. Pero cuando llega Dios, y es lo más bonito, lo más especial, Dios entra, como decía la canción, entra al hogar, y cuando entra al hogar transforma nuestra vida. Lo primero en transformar fue mi vida, mi madre, que era también por mi padre, por parte de mi madre era gnóstica, creía en el tercer ojo, en el plexo solar, en el kundalini. Tenía un mamotreto de libros grande que se lo leí todos casi, yo creo que lo leí todos: magia negra, magia roja, magia azul, magia blanca, todas las magias. Entonces teníamos una situación muy caótica, pero cuando llego yo, se convierte en otros, se convierte en otros, todos se convierten, de mi familia todos se convirtieron porque yo abrí el portal. Y mi familia toda vino a ser luz cuando vivía en medio de las tinieblas. Y esa ruina, esa pobreza, ese asunto de estar maldiciendo, mejor dicho, en palabras menos, palabras más, nuestro hogar era un pedazo de infierno, pero Dios lo convirtió en un pedacito de cielo. Y eso Dios quiere hacer con tu hogar, eso Dios quiere hacer con tu vida, eso Dios quiere hacer con tu familia. Dios quiere que seas un faro, una antorcha encendida en medio de un mundo lleno de oscuridad y tinieblas. Dios quiere que tú seas ese faro. Hoy más que nunca se requiere de una familia que esté dispuesta a servir al Señor. Hoy Dios desea que, como en la antigüedad, en Hechos de los Apóstoles, la gente se reunía, oraba y hacía altar a Dios y servía a Dios. Hoy Dios quiere lo mismo con tu familia. No solo contigo, sino con tu esposo, tus hijos, tus nietos. ¿Por qué no tu abuela, tu abuelo, tu suegra, tu suegro? Todos pueden venir, porque cuando Cristo está en el corazón de la familia, se rompen todas esas cosas que afean, que dañan, que perturban la paz cotidiana de la familia. Porque hay cosas que dañan, afean. Pero cuando ya Cristo está, la mujer baja la guardia, el hombre baja la guardia, los hijos bajan la guardia, y entonces nos convertimos en un faro de luz y esperanza para un mundo en crisis. Amén. Ahora, ¿cómo preparar una familia para servir a Dios? Primero, enseñarles el temor reverente a Dios. Josué capítulo 24 verso 14. Ahora pues, temed a Jehová. ¿Qué dice? Temed a Jehová. Josué se para en medio del pueblo. Josué se para en medio de la congregación. Josué se para en medio de las familias y dice: un momento, temed a Jehová. Porque sabe, la gente ha dejado de temer a Jehová. Y no de tenerle miedo, porque no es tenerle miedo. Temer a Jehová es tenerle respeto. Tener temor a Jehová es valorarlo, adorarlo por lo que Él es y lo que Él representa, por su magnificencia, por su gloria, por su poderío, por su grandeza. Aún los ángeles temen a Dios. Los ángeles temen a Dios. Los querubines, los serafines, su corte celestial teme a Dios, no por miedo ni terror.
Lo teme porque Dios es un Dios glorificado, exaltado, viviente, triunfante, excelso, el alfa y la omega, el anciano de días, el león de la tribu de Judá, la majestad divina. ¿Cuánto le temerán a un león? Yo me imagino un león gigante, esa magnificencia. Y dice que Él es el león de la tribu de Judá y que hemos de respetarlo. Cuando una familia le pierde el temor a Dios y respeta a Dios y respeta las cosas de Dios, no respeta las sagradas escrituras, no valora el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hay gente que dice: ay, Chuchito, y habla de Jesús despectivamente. No. Jesús es el Hijo de Dios, es Dios, y hay que respetarlo. Y sabe, este pueblo del cual les estoy hablando le perdió el temor a Dios, le perdió el respeto a Dios. Por eso crearon otros dioses. Cuando una persona le pierde el temor a algo, lo irrespeta, no lo valora, no le da el sentido correcto, no le da la gratitud correcta. Por eso uno ve hogares, y aplicándolo al hogar, trayéndolo al hogar, el hombre perdió el respeto, la mujer perdió el respeto delante de sus hijos, el hombre perdió el respeto frente a sus hijos. Aún hay gente que ha perdido todo frente a la corte angelical, porque se perdió el temor. Y entonces dice: temed a Jehová, teman a Dios por lo que Él es, por lo que Él hace, por lo que Él hizo y por lo que Él va a hacer con nosotros. Y es ponernos en un pedestal, es ponernos en un estrado de gloria, poder y adoración. Es el respeto profundo hacia Dios, es la adoración respetuosa. Filipenses 2:12 dice: Pablo nos exhorta a trabajar por nuestra salvación con temor y temblor, lo que significa que debemos tener una actitud reverente. Yo donde voy a cualquier lugar, hace poco, en este mes pasado, he estado ante un juez, y entonces he sido muy respetuoso. Entonces yo me apalanco mucho y yo me educo yo mismo. Entonces yo digo: ¿cómo tengo que hablarle a ese juez? Entonces me he puesto a ver segmentos del caso de Álvaro Uribe, de los abogados Granados, y yo veo el respeto de ellos hacia el juez, hacia el fiscal. Entonces yo digo: ¿cómo le digo al juez? Doctor, abogado, ¿cómo le digo? Entonces de una vez el espíritu: su señoría. Y de repente no fueron los abogados un día, y entonces ese juez hablaba, es muy inteligente, muy sabio, muy inteligente ese hombre. Y de repente el juez estaba bravo y dijo: no vienen los abogados de ni de esta parte, ni de la otra, ni de la otra. Y entonces nadie podía hablar, porque usted tiene que hablar con el abogado, o no lo dejan hablar a uno. Entonces yo: Dios, dame sabiduría. Y le digo: señor juez, le dije así: su señoría, en su sabiduría. Y el hombre se quedó mirando: ¿puedo hablar? Dijo: bueno, hable. Uno no puede hablar, pero me dijo: hable. Y me dijo hablar. Pero ¿sabe por qué? Porque demostré respeto. Pero si voy altivo, no, es que es así, yo soy el demandante y a mí me tienen que escuchar, y de bravucón pierdo. ¿Qué dice la escritura? Que Dios mira al altivo de lejos. Y hay gente que le habla a Dios como si fuera sus pies, pero la gente dice en el mundo normal como si fuera sus patas.
La gente le habla a Dios como si Él fuera el mandadero, como si Él fuera el niño. No, dice Josué: temed a Jehová. Hay que temer a Dios. Yo quiero que usted respete a Dios, que en el hogar los muchachos, las muchachas, su familia vea, sepa y entiende que usted teme a Dios. Porque cuando usted muestra que usted teme a Dios, sus hijos aprenderán a temer a Yahvé. Sus hijos y sus hijas aprenderán a tenerle temor a Dios. No hablarán de Dios, no se burlarán de su palabra. Mi hermano William en carne, él fue el más duro para convertirse a Jesucristo o recibir a Cristo en su corazón. Él me dijo: Nelsito, yo era duro. Y él andaba con una 9 milímetros en la cintura. Y un día que fui a la mina para llevar una palabra para él, iba con unos asuntos de dinamita para explotar un corte. Y ese muchacho era terrible, tomaba trago, echaba plomo. Un día agarró en el corte a los policías a plomo. Y era terrible. Pero cuando hablaban mal del evangelio decía: no, señor, del evangelio no hablan mal, ni de Dios hablan mal. ¿Sabe por qué? Porque él vio en mí el temor a Jehová. Tema a Dios. Sea un buen creyente, sea un buen cristiano. Ahora, no es tener miedo como nos enseñó la tradición, porque a nosotros nos enseñaron fue a tenerle miedo. Y por eso la gente entraba antes, y aún en pueblos lejanos la gente entra de rodillas a los templos católicos. Nos enseñaron un Dios de terror, de miedo. Ese no es el Dios. Nos enseñaron un Dios castigador, pero ese no es. Dios quiere que lo respetemos, que lo valoremos, que lo adoremos en toda su magnitud, en todo su esplendor y en toda su gloria, por lo que Él es. Temed a Jehová. A ver, vamos al texto, lo segundo allí. Mire lo que dice. Y pone la primer y. Y servirle con qué. A ver, ¿dónde está? Verso 14. Estoy en el 14, de ahí no me muevo. Y servirle con integridad y en verdad. Ya hay dos y. Note. Y servirle. Ahí está. Temed a Jehová, la primera ahí. Y servirle con integridad y verdad. ¿Sabe cómo se le enseña a una familia, a una generación a servir a Dios? Siendo íntegros. La integridad es tan importante. Se necesita hoy más que nunca tener mujeres y hombres, jóvenes, niños íntegros, personas de un solo tajo, personas que no sean dobles, porque lo contrario a la integridad es ser ¿qué? Deshonesto. Hay personas que son deshonestas, no son íntegras. Lo contrario de la integridad es la deslealtad, la falsedad, el doblez de corazón, la hipocresía. El Señor demanda una integridad absoluta. Quiere decir esto que no podemos tener dobleces. ¿Sabe? Tristemente tengo que decirlo, he visto cristianos que no son íntegros con sus familias, no son íntegros con sus deudas, no son íntegros con su trabajo. Se roban el trabajo, se roban el tiempo. No son íntegros al dar su palabra. ¿Sabe? A veces adulteramos la palabra
Porque el adulterio no solamente compete a la parte sexual, sino compete también a adulterar la palabra, a falsear la palabra, a decir cosas que no son, que no convienen. Entonces hay que ser íntegro, dice, y con integridad. La integridad hoy, tristemente, en nuestro país no se ve. Hoy parece ser que ser desleal, traicionero, hipócrita es lo más importante. En la campaña del presidente que hay en la actualidad, uno de los influencers más poderosos del país dijo: vamos a correr la línea ética. Y mira dónde va la línea ética. Escándalo tras escándalo, escándalo tras escándalo. Esta semana sale que al parecer el coronel no se suicidó, sino que lo suicidaron. Y los forenses, los que tenían que hacer la necropsia, o lo que usted conoce como autopsia, pero es necropsia, 11 se amangualaron para cambiar y distorsionar la verdad. Benedetti, lleno de mentira, lleno de engaño, una rapiña de maldad. Y como dice la escritura, porque esto no es política, dice que desde la coronilla de la cabeza todo está podrido, todo es una sola llaga. Dios habló así del pueblo: el pueblo es una sola llaga, todo está podrido. Y bueno, que el pueblo esté podrido, que los políticos que no conocen de Dios, que las fuerzas militares estén podridas, vaya y venga, pero que los creyentes, los que conocen de Dios, las familias que conocen de Dios estén podridos, es inaceptable. Integridad a Jehová. La Biblia dice que vuestro sí sea sí, o que vuestro no sea no. Pero la línea ética se ha corrido, y la gente, en vez de tomar conciencia, de decir: no, basta ya, no aceptamos la hipocresía, no aceptamos el engaño, no aceptamos la traición. No, lo hemos convertido en parte del paisaje. Se nos convirtió en el modus vivendi. Vivimos en esa falacia, en ese engaño de hipocresía, de ingratitud. Y usted dice: pastor, ¿y por qué hace tanto énfasis? Porque lo mismo que estaba pasando allá en el pasado con Josué está pasando hoy en día. Y Josué le dijo: sean íntegros y sed íntegros. Pero le añade otra palabra y dice: integridad y en verdad. Sea un cristiano verdadero. Algo creo que dice: quiero ser verdadero con mis palabras y con mis hechos, con mi oración y mi sentimiento, con mi vivir en ti. Y dice: quiero ser verdadero. Usted es verdadero. ¿Sabe por qué nuestros hijos no vienen a la iglesia? ¿Sabe por qué hablan mal del pastor Nelson Navarro? No porque sea chaparro, como me decían en México, chaparro. ¿Sabe por qué? Porque no somos íntegros en el hogar. Hablamos del que toca el piano, del que toca la guitarra. Rajamos del pobre Daniel que se va a casar con la pobre Kate. Dios tenga compasión. Hablamos del diezmo. Hay gente que, oiga, qué cosa tan dura, qué pedidera de plata en esa iglesia. Pero ¿sabes por qué te duele tanto que digas que piden? Porque tú eres un tacaño. Casi estoy hablando mexicano. Me dieron en la madre. ¿Sabes por qué la gente habla así? Y entonces los hijos se escuchan. Y el hijo: yo ir a esa iglesia. Si mi mamá habla peste del pastor,
de la pastora, cómo se peina, y el pastor mil. Y entonces los muchachos empiezan a retraer. Dice, sean íntegros de verdad. Y entonces cantamos: con mis palabras y con mis hechos, con mi oración y mis sentimientos, con mi vivir en ti, quiero ser falso. ¿Qué verdadero? Verdadero es ser íntegro. ¿Cierto que sí? Oye, ¿por qué están callados? ¿Les cuento un cuento? Ustedes a veces me aterran. Se quedan así como: este pastor se le corrió el champú. Y eso que voy solo con un medio tinto. Tenemos que tener en cuenta que se necesitan familias creyentes cristianos de un solo tajo. Lastimosamente no los hay. Hoy vemos una sociedad que, a diferencia de la que hablaba este hombre, está corroída. Pero volvamos a la integridad. Y él está llamando la atención, porque vienen de Egipto, vienen de pasar el desierto, vienen de pasar el Jordán, y está diciendo: volvamos a la integridad. Integridad y en verdad. Y otra cosa, y agrega otra ahí: y quitad entre vosotros los dioses, los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y mete otra ahí: y en Egipto. Note, ¿sabe qué significa eso? Lo tercero, debemos enseñar a nuestras generaciones a diferenciar. Debemos enseñar a nuestras generaciones a diferenciar. Y quitar de entre vosotros los dioses. ¿Sabe? Los padres no quieren tener problemas con los hijos hoy, porque dice: yo no me meto en los asuntos de mi hijo. ¿Cómo y que no? Si usted es el guiador y la guiadora de su hijo. Y como el purgante, le haga o no le haga, le vale 15,000. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy su papá, usted vive bajo mi casa. Y si usted vive bajo mi casa y usted tiene 10, 12, 14, 15 años, aún 22, y vive bajo mi casa, yo tengo unas directrices. Y yo tengo que enseñarle lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cómo de que un hijo llega vistiendo prendas de mujer a la casa y usted lo acepta? ¿Cómo de que un hijo llega con algo robado a la casa y usted lo acepta? ¿Cómo de que un hijo llega hablando palabras deshonestas al hogar y usted lo acepta? Usted no puede aceptar eso. Yo recuerdo que nosotros en la época de mi madre, yo dije: mami, la vieja de la esquina. ¿Cuál vieja? La señora. Bueno, la señora. O se calla o le volteo ese mascadero. Palabras poéticas que me inspiraron a ser lo que hoy soy. Cuando había mentira, yo le digo algo y perdón, no quiero ser jactancioso con lo que les voy a decir, pero yo no aprendí en el cristianismo a decir la verdad. Yo lo aprendí con mi madre. Mi madre fue una mujer muy honesta. Tuvo sus errores, sí, pero mi madre me enseñó a decir la verdad. Mi madre me enseñó a respetar. Eso lo aprendí en casa, a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Entonces Josué le dice: mire, los dioses, ustedes tienen que dejar esos dioses de sus ancestros. Esos dioses que hay en Egipto. ¿Sabe qué significa Egipto? El mundial, el mundo. Déjenlo del mundo atrás. Déjenlo. Dios quiere una iglesia que esté dispuesta, una iglesia que esté abierta y preparada para proyectarse en lo nuevo que Dios tiene para ellos, para sus hogares, para sus familias. Y esa iglesia está aquí. Denle un fuerte aplauso al Señor. Hoy más que nunca se requiere de que las familias enseñen a diferenciar entre lo malo y lo bueno.
Algo que tuvo que hacer Josué frente a estas otras familias y otras familias, creo que frente a la suya, es hacer una escogencia. Y hay que hacer una escogencia. Proverbios 22:6. Hay que instruir, diga instruir. Dice, instruye al niño o al joven, porque todos seremos niños, en su camino, y cuando este fuere viejo, no se apartará de él. Usted debe impartir la instrucción. A mí solo me falló una cosa en la casa, solo una cosa que no pude controlar. Un día yo le dije a mi familia, yo soy de Millonarios, y Aarón dijo, yo soy de Nacional, y Adasa se me abrió y dijo como que era de Santa Fe. Lo único que no pude controlar, pero ninguno fue testigo de Jehová, ni mormón, ni rosacrucista, ni espiritista. En las cuestiones ideológicas, yo, Nelson Navarro, les enseño. Y entonces me preguntan por qué. Porque ellos van a la universidad, van al colegio y les meten ideas, pensamientos, cucarachas, grillos, gusanos, lombrices. Le meten en el cerebro hasta anacondas. Y cuando ellos llegan, el pastor abre el cerebro de ellos, mira qué hay en sus cabezas, y con argumentación les enseño lo que dice la palabra, y les enseño lo que es correcto y lo que es incorrecto. Ejemplo, un día me llegaron, papi, pero tal pastor de tal iglesia, de nuestras asambleas de Dios, dejan que los muchachos se pongan areticos y que hagan esto y aquello. Le dije, sí, eso es allá, pero acá los huevos se hacen de otra manera. Porque Josué en el versículo 15 le dijo, hagan lo que a usted se les dé la regalada gana, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Por último, enseñar y servir a Jehová. Póngame otra vez el texto, gracias. ¿Y servir a qué? Termina el texto, dice, y servir a Jehová. Hay que servir a Jehová y sirve a Jehová. Ahora sí, entonces vamos a aplicarlo rápido con todos ustedes, el texto con contexto, y no sacamos pretexto. ¿Les parece bien? Porque usted dice, el pastor nos está metiendo gato por liebre, pero no, vamos todos. Ahora pues, coma, teman a Jehová, coma, y servirle con integridad. Y dice, y en verdad, quiten de entre vosotros los dioses los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Tenemos que enseñar a nuestras familias a servir a Jehová. El sábado me encontré, fue el sábado, el viernes en vigilia, que fue una vigilia espectacular. Me encontré un joven acá. Yo casi nunca creí en ese joven porque lo vi muy despalomado, muy por allá volátil. Dije, este solo es emociones. Pero este joven creció y venía y me hablaba y nunca casi me convencía. Pero luego consiguió una novia, se casó, tuvo hijos y de repente terminó en otra iglesia y me lo encontré aquí en la vigilia. Le dije, ¿qué le está sirviendo? Y dijo, claro que sí. Yo tengo mi bicicletería en tal parte, hermano, pero allá en la iglesia sirvo en 2 departamentos. Yo dije, wow, trabaja, tiene su esposa, una esposa linda, tiene 2 hijos espectaculares, pero sirve a Jehová. Hay que enseñar a nuestros hijos a servir a Dios. Los antiguos, y en nuestra sociedad colombiana, más exactamente los paisas, los boyacos, ellos deseaban tener en su familia un hijo cura, un obispo, un cardenal. Parece que es un pájaro, un cardenal. Querían tener un monseñor. Siempre el deseo del corazón del paisa y el boyacense era tener un hijo sirviéndole a Dios.
pues ellos lo hacían en su ignorancia. Usted debería desear que su hijo fuera pastor, evangelista, misionero, o mejor ladrón. Naturalmente, si puede hacer de él un gran político, hágale. Arquitecto, agrónomo, ingeniero. Si puede hacer de él alguien, pero su hijo debe ser un luminar para la humanidad. Pero para eso usted debe ser ese luminar. Y el verso 15, por ahora sí, dígalo y allí terminamos. Verso 15 dice: y si malos, a mí me gustó esa palabra, y si malos parece servir a Jehová, de malas, escojan hoy a quien servís. Si a los dos dioses a quien sirvieron vuestros padres, estamos hablando de Egipto, de la idolatría, de la hechicería, de la masonería, toda esa maldad, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes hoy habitan. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¡Qué lindo! ¡Qué bello! ¡Qué lindo mi casa y yo! Un día un pastor dijo: yo no quiero, un pastor dijo: yo no quiero que mi hijo sirva a Jehová. Estúpido, tonto, iluso. Mi deseo siempre fue que Aarón sirviera a Jehová. Y Aarón, por eso tiene ese nombre, Aarón Josafat. Aarón iluminado y Josafat rey de justicia. Yo le dije a Adasa: tú vas a servir a Dios. No, papi. Adasa, tú vas a... Que no, papi, no me meta eso en la cabeza, no quiero. No me puedes obligar. Bueno. Estudió con curas. Estudió una carrera diferente a lo que yo deseo, que es teología. Estudios internacionales. Si fue eso, sí. Negocios internacionales. Oiga, y alejada, llegó un muchacho alto, bonito. Llegó. Y los bobos se enamoraron. Era el que cuidaba la iglesia. Por eso cuando entra ese perro así, que viene a culto y no diezma, Dios se parece a Lairan. Todo lo menospreciaron. ¿Cierto, Kate? Pastor, es el hijo, la hija de la pastora. ¿Cómo se? Él no tiene nada. Que no. Se enamoraron, se casaron y ahora desea con todo el corazón servirle a Dios. Oiga, y la hija del pastor Nelson Navarro, no cualquiera, la hija Adasa, que significa estrella de Dios, y Dios proveerá. ¿Sabe qué está haciendo en Miami? En la iglesia, sirviendo. Me dice: papi, me toca ir hoy a servir. ¿Qué? La que no quería, que no. Sabe inglés perfectamente. ¿Y sabe qué es servir al Señor? Este hombre está sirviendo al Señor. No predica, pero dice papá, y lo dice con qué felicidad. Está sirviendo al Señor. Porque yo he decidido que mi casa y yo serviremos. Para mí el privilegio más honroso, más grande, más poderoso. Tenía un buen puesto acá con la senadora Lorena Ríos. Ganaba buen dinero. La están pidiendo para que venga otra vez alguien de allá. Me dijo: tráela. Dijo: no, papi, queremos fundar si es la voluntad de Dios. O si no me la vuelvo a traer, quiero que sirva acá, que esté a mi lado, ya sabe inglés. Llama al ministerio. Ahorita que estoy criando a Valerie y vamos en el carro siempre. ¿Y sabe qué me dice? No, papi, yo no voy a ser pastora. Pero Valeria, tú tienes el don. No, papi, no, tienes el don. No. Hace poquito descubrí que canta maravilloso.
Y otra de las niñas me dijo: tío, yo quiero ser médica, pero también quiero ser pastora. Y estaba comiendo algo, y cuando me dijo eso, quedé con el bocado allí. Mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo. Hagan lo que se les dé la gana. Usted mire lo que van a hacer. Si van a servir a los dioses que sirvieron vuestros padres, o a los dioses que hoy hay aquí, al Dios del dinero, al Dios de OnlyFans, al Dios de las redes sociales. Usted miren hacia dónde llevan sus familias. Pero qué lindo cuando un niño se me para al frente y me dice: pastor, yo quiero ser como usted. No gritón, pero sí predicar. Diga: mi casa y yo serviremos al Señor. Póngase sobre sus pies y dele un aplauso fuerte al Señor. Bendiciones. Si este contenido te gustó, te invitamos entonces a unirte con nosotros en todas las plataformas virtuales, YouTube, Instagram, todas las plataformas, para que estés con nosotros. Somos una gran familia y estamos en Remaví TV. Inscríbete ahí y prográmate para que otros puedan ver lo que a ti te ha gustado y lo que trae bendición. Hasta una próxima.